Capítulo 4. Livia despertó con los ojos adoloridos, cosa que notó incluso antes de abrirlos. Veía manchas anaranjadas y rojas. Era la luz del sol atravesando sus párpados. Sentía haber dormido esas 2 horas extra con los ojos abiertos, o sea, no haber dormido en lo absoluto. Sus oídos zumbaban con un chillido agudo, aquel que uno solo nota en los momentos más silenciosos. Estaba sola en el departamento de Kevin, el cual quedaba por una calle poco transitada, y al ser un día nublado de invierno, ni los pájaros parecían estar motivados aquella mañana. Su suspiro rompió con el silencio. Usó las manos para, al desplazarse y esparcir su cabellera por la almohada como si fuese a ayudarla a despabilarse, pero solo la relajó más. Olfateó la almohada donde Kevin había estado durmiendo horas antes y algo nuevo abundaba en ella. Un perfume que de algún modo ella siempre había sentido en él, pero por primera vez estaba apreciando. Inspiraba por la nariz y, cuando el flujo del aire no era suficiente, usaba también su boca. Se dio una bofetada mental, saliendo del trance y enojándose consigo misma, pues se negaba a toda costa a meterse en una relación amorosa antes de los 30 años. Tenía en mente viajar mucho, disfrutar de sus viajes, no extrañar a nadie, no aferrarse a personas ni lugares. Por momentos, cuando ella no estaba bien y solo él era quien estaba ahí, lo detestaba, lo despreciaba en serio. Odiaba ver que él no tenía problemas para mostrarse emocionalmente disponible. No se suponía que así fuera, no debía cruzarse con esa persona sino hasta unos años después. Era su momento de andar con idiotas que la tratasen mal por unas semanas y luego pasar al siguiente. Maldito Kevin y su... decían sus adentros, y no terminaba la frase, pues se colgaba recordando las noches de sexo y cervezas con él, en las que no hacían más que pasarla bien. Aún así, no llegaba a hacerla replantearse sus convicciones y planes a futuro. Ella estaba convencida de que su actual trabajo no era más que una alcancía de chanchito, con la cual se iría de viaje a quién sabe qué país, para luego cruzarse con aquel que sí sería el elegido, preferiblemente europeo o, en sus profundidades fetichistas, un africano, cuarentón, de piel oscura y una vida hecha. No importaba que lo pasaran bien, no. Era solo parte del viaje. Era entretenimiento para situaciones más duras, desapegos más difíciles. Se sentó en el colchón, incómoda por su propia charla interna, y recorrió la habitación con los ojos. Por más cosas interesantes que allí hubiera, entre las cajas de la mudanza y los caros productos electrónicos, solo el voluminoso libro llamó su atención. Sabía que se suponía que lo leyesen juntos, pero, a decir verdad, leer un par de páginas no haría daño a nadie. Podía adelantarse, quizás leer el final, por si terminaban su relación antes de llegar a este. Es más, pensó, ¿quién se cree para decirme qué hacer? Se lanzó a la otra punta de las frazadas y alzó el libro. Lo abrió en una página al azar, queriendo solo leer alguna que otra definición para sacarse las ganas de hacer una pequeña maldad. Pero nada. No se leía nada, no porque el contenido literario de las palabras fuese vacío o extremadamente básico, sino que esa página, y como luego confirmó todas las demás, estaban en blanco. Prestó atención a todos sus sentidos, incluso chequeó la hora en su celular, pensó en pellizcarse para saber si no se trataba de un sueño. Vio de nuevo la tapa, el diccionario del insomne, para asegurarse de que no había agarrado algo parecido del suelo. Volvió a hojear e incluso intentó observar las páginas a contraluz para ver si no se trataba de algún truco, por el cual la tinta desaparecía con la luz del sol. No vio nada. Era como si, aún conservando su aspecto de viejas y gastadas, las hojas jamás hubiesen tenido nada escrito en ellas. Escuchó el cerrojo de la puerta de adelante girando y luego la voz de Kevin diciendo: Sí, hoy llegarían en 3 cajas distintas, así que traten de tener las estanterías de atrás listas y... Se detuvo al ver a Liv sentada en el colchón. Se volvió hacia el libro e intentó resolver la situación sola antes de quedar como una tonta frente a él. Si algo le molestaba y a la vez fascinaba, era que él fuese inteligente y lo demostrase con frecuencia. Cuando estuvieron frente a frente, Kev finalizó la llamada con una sonrisa pícara,
Guardó su teléfono y se sentó junto a ella. Acarició su espalda al decir: «Te atrapé siéndome infiel», con un tono burlón, imitando la jerga neutra de personajes de películas. Ella cerró el libro algo nerviosa, se volteó y levantó un poco su remera para que él le acariciara el vientre. «¿Qué definición leíste?», preguntó viendo dónde acariciaba. «Ninguna, en realidad», respondió ella, igual de confundida de lo que él estuvo al escucharla. «Llegué justo a tiempo. Si querés leemos antes de que...». No pudo terminar la sugerencia. Ella interrumpió explicando: No pude leer ninguna». Pellizcó un rincón y dobló la pieza para que las páginas flamearan. Y así otra vez enseñó las páginas en blanco, de principio a fin. Él se mostró en un principio extrañado, pero luego una sonrisa de fascinación se dibujó en su rostro, contagiándola de inmediato. «¿Cómo puede ser?», se preguntó y levantó las hojas para verlas a contraluz, sin borrar su enorme sonrisa, boquiabierto y atontado por la extrañez. «Hice lo mismo», dijo al instante Livia, y no pudo evitar reírse de asombro. Lo miró de perfil, se mordió el labio y meneó con la cabeza. Se sintió bien poder expresarse sin temor de ser vista expresándose. Él no estaba haciendo nada particularmente sexy, solo sonreía como un tonto mientras observaba las páginas, pero eso no la impedía apreciarlo desde cerca. Aquellas sensaciones tontas que la hacían odiarlo también eran culpables de extraños sueños en los que se sentía cálida y dejaba de lado sus tragedias y fracasos, aquellos a los cuales culpaba de sus prejuicios y aspiraciones solitarias cuasi egoístas. Kevin volvió hacia ella, más bien a donde la tocaba. «¿Querés desayunar?», preguntó sin mirarla a los ojos, solo atento al vientre mientras lo acariciaba. Se sintió observada y quiso desviar lo obvio en su mirada de enamorada. Puso un puño frente a la boca y fingió bostezar. Dijo con un tono agudo, seguido de: «Voy a alistarme para el trabajo y a lo sumo te robo un pan». Él asintió con la cabeza y dejó el libro sobre la cama, rendido, carente de explicaciones, pero a su vez seguro de que las letras volverían a aparecer. «Yo...», inició. «Tengo que ir al banco, no creo que lleguen a atenderme por la hora, pero si querés, vamos en el mismo colectivo». Ella accedió con un gesto pequeño. Solo extendió una esquina de la boca, mirando hacia el suelo, y se levantó para iniciar su día. Le resultó fácil ignorar los aromas que tanto le habían llamado la atención más temprano. Detectaba otros, muy llamativos, que tampoco había percibido jamás. Más que nada en el colectivo, cuando unos estudiantes de medicina, fáciles de identificar por sus guardapolvos y voluminosos libros, se sentaron cerca de ellos. Apestaban a plástico, detergente para ropas y algo similar al cuero, quizás a un animal en particular. Percibía sudor y resina, también algo similar al aliento de un perro viejo. Pudo notar que Kevin hacía gestos con la cabeza, como si quisiese desviar la nariz hacia otro lado. Se planteó si la lectura nocturna había tenido algo que ver. No tenía sentido, era más probable que la cerveza hubiese estado pasada, vieja o algo así, y ellos estuviesen intoxicados, sensibles a los olores, a punto de enfermarse. ¿Así funcionaba? A ella le tocó bajarse primero. Se despidió de un beso en la mejilla y lo vio quejarse con una sonrisa sarcástica de cejas levantadas que, según su parecer, no se suponía que ella percibiese. La mañana no fue exactamente placentera. Cada persona parecía más apestosa que la anterior. Algo definitivamente había cambiado en su sentido del olfato. Quería concentrarse en el trabajo, el cual más que nada consistía en sacarle las dudas a clientes y asesorarlos en el uso de su seguro de salud, pero resultaba difícil cuando parecían todos venir desde el interior de un volcán. Los aromas por momentos quemaban el interior de su nariz. Mientras más agotada se veía la persona, más aromas la rodeaban. Era como si pudiese oler lo mal que habían dormido todos, sabiendo que al día siguiente tendrían que ir a preguntarse cuánto dinero les dolería solucionar lo mismísimo que ya los estaba haciendo sufrir de apnea. Sus ojos se iluminaron cuando vio que el reloj ya marcaba la hora de su descanso. Atendió a una persona más, por pura cortesía, y luego se marchó a la sala común, donde una máquina de sándwiches fue su mejor amiga por unos segundos. Era nueva, se veía limpia y reluciente. Le conversó cada segundo desde que puso su billete hasta que ésta dio a luz al sándwich. «¡Es un varón!», susurró de chiste, celebrando que el aparato no se había tragado su dinero. No habría sido la primera vez que le pasaba algo así. Si uno se quejaba sobre el funcionamiento de alguna de las máquinas, Administración simplemente se la llevaba.
Se sentó junto al dispensador de agua por el simple hecho de que estaba alejado de todos los demás asientos ocupados, pero hubo una falla en su plan. Sí, alguien quería hablarle, ya tenía excusa para ello. ¡Peggy!, dijo una voz masculina, celebrante, fingiendo sorpresa y confianza al llamarla por un apodo en base a su apellido, Pegoraro. Raúl, dijo ella, asqueada, mientras tragaba un bocado. No era malo, ni feo, pero era un souvenir del ámbito laboral y ella estaba en su descanso. El muchacho le sirvió agua sin quitarle la mirada de encima a Livia y expresó una enorme sonrisa. ¿Seguís en el turno de los sábados?, preguntó, aún con esa voz de sorpresa fingida. Parecía nervioso y a la vez motivado. Ella respondió asintiendo con la cabeza, como si no fuese obvio, pues era sábado y ella estaba allí comiendo en el horario del descanso. ¡Ah, qué bueno!, celebró. ¿Puedo?, preguntó luego apuntando al asiento ya una vez sentado junto a ella. No tenía muchas amigas, pero con las pocas con quienes hablaba y también con sus amigos gay, Livia adoraba hablar de cómo los hombres no captaban las indirectas, por más que ni siquiera pudiesen calificar como indirectas por su obviedad, y a su vez se sorprendían cuando ella expresaba sus más sinceros pensamientos de forma cruda y directa. «Te ves cansada, Peggy», dijo el muchacho y se echó hacia adelante para verla más de frente, pues ella no había girado el cuello en lo absoluto. Luego preguntó, ¿saliste anoche? Aún sin interrumpir su comida, ella negó con la cabeza y rostro, no sin pensar entre gritos, ¿qué te importa? En sus adentros, ella parecía estar queriendo reír ante los intentos poco furtivos y forzados de comunicación por parte de Raúl. Se preguntaba cómo habían hecho sus anteriores parejas para acercarse a ella, pues no recordaba cuándo había sido la última vez que se dejó llevar por un cortejo. ¿Qué comes?, preguntó el hombre tras unos segundos de incómodo silencio, por no mencionar los teléfonos sonando al fondo del pasillo. «Sándwich», dijo ella y volvió a masticar, no necesariamente molesta, sino indiferente, no muy segura de por qué, siendo que era una situación típicamente molesta. Estiró su mano libre, extrajo un vaso y procedió a servirse agua. Él estuvo a punto de ofrecerse a ayudarla, pero la chica lo frenó con un gesto con la cabeza. Bueno, empezó él y se confesó sin escrúpulos. Te sigo en Instagram. Siempre veo tus historias. Ella asintió con la cabeza y elevó las cejas. Al hacerlo, notó algo interesante. Él no apestaba. Él no olía a trasnochado, si es que eso representaban todos aquellos hedores. Estaba dispuesta a soportar sus beggies. Eso la hizo cambiar un poco su actitud al respecto y, sabiendo lo que la esperaba por el resto del día, cedió. ¿Sí? ¿Cómo es el tuyo? El muchacho pareció haber llegado a un parque de diversiones. Sacó su celular y mostró el nombre de su cuenta para que ella lo buscara. Ella accedió y tuvo una conversación relativamente agradable por el resto de su descanso, incluso acordando salir a comer con el resto de sus compañeros. De camino otra vez a su escritorio se topó con una discusión interna tal que hizo que su corazón se acelerara. No puedo esperar a contárselo a Kev, seguido de un rotundo ¿qué? ¿Por qué habría de contárselo? Y de nuevo un contraataque. Además, si se lo cuento, capaz se pone celoso. Solo para terminar con ¿qué importa cómo se sienta? ¿Y con qué derecho si no somos nada? Una vez sentada en su puesto de trabajo, se planteó seriamente por qué tenía aquellos episodios. Quizás pasaban ya demasiado tiempo juntos. Quizás el lazo era inevitable a partir de cierto nivel de confianza. Rió un poco al notar que trataba la conexión emocional como si fuese algo cuantificable. Por momentos quería decirse que no estaba mal tener sentimientos puramente humanos, incomprensibles e irracionales, pues eso era ella, un simple, incomprensible e irracional humano. Pero lo odiaba al imaginar lo que diría. «También me pasa», susurró imitando un tono de voz grave. «No está mal que te sientas así». Volvió a hacer la voz, pero fue agitando la cabeza y haciendo una cara. «Gracias por decírmelo», dijo después y finalizó con «muy maduro de tu parte». No eran cosas malas. Ella lo sabía y eran cosas que Kevin sin duda diría, pero detestaba tener a alguien en un pedestal de tal forma. Sus actitudes eran predecibles y a su vez buenas. No había jamás indicios de malas intenciones. La furia de ella tenía orígenes extraños, incomprensibles, como ¿quién se cree para ser tan bueno? En momentos de duda, es demasiado bueno, lo van a joder. Alguien tiene que enseñarle. Peggy, dijo una voz femenina proveniente de su derecha y ella volteó enojada, tanto con el maldito apodo
como con aquella charla hipotética en su cabeza. ¿Qué? Respondió al voltear, y luego volvió a su posición inicial, pues una ola de olor similar al cuero viejo y de orígenes probablemente ginecológicos atacó sus narices. Era la chica nueva, una mujer joven. Enorme era la palabra que usaba la joven Pegoraro para describirla al verla pasar, pero no era muy alta. Se refería específicamente al tamaño de 2 áreas de su cuerpo. No se cruzaban seguido, puesto que ella pasaba más tiempo haciendo innecesarias transcripciones de historias clínicas en la oficina de su jefe, como si no existiesen los escáneres y fotocopiadoras. Vengo a devolverte estos, dijo, y dejó una caja con archivos sobre su escritorio. Ella se negaba a tocarlos, podía sentir ácidos despedidos por la chica. Era como si con solo su nariz pudiese confirmar todas las sospechas y rumores que abundaban sobre ella. Gracias. Ahora después los... dijo y fue interrumpida. Dalila. Se presentó sabiendo que, por ser nueva, era muy probable que su colega no recordara su nombre. Dalila, agregó cansada de interacciones indeseables. Gracias, Dalila. Déjalos ahí, ya los guardo. Encendió su computadora y se fijó en el monitor, el cual intercalaba entre logos del sistema operativo, pantalla negro y fabricantes. En aquellas pantallas negras alcanzaba a ver el reflejo de parte del cuerpo de la chica, que se encontraba detrás, a su derecha. ¿Estás bien? Preguntó Dalila, y en el solo abrir y cerrar de su boca pareció emanar otro aroma, similar a los anteriores, pero con un pequeño toque de carbón y sudor. Ella casi vomitó. Hizo el gesto de la arcada y dijo: Sí, algo de... Se puso de pie y fue hasta el baño público a caminata veloz, cruzando entre los clientes que la siguieron con la mirada. No querían caminarse al de empleados porque sabía que era más probable que Dalila y su flora y fauna de aromas la persiguieran. Entró y se metió en un cubículo, donde tomó asiento en un inodoro y puso ambas manos sobre la puerta, preocupada, espantada por la posibilidad de que lo que estaba sufriendo fuese a durar más de un día. ¿Amiga? Dijo la voz de Dalila desde el otro lado y, tras de sí, cerró la puerta con la tranca. ¡Qué hija de...! Susurró furiosa. Era capaz de chequear si el inodoro estaba sucio y meter la cara allí con tal de evitar las sensaciones que le provocaba en la nariz. ¿Estás embarazada? Preguntó la enorme señorita, preocupada y empática al recordar lo que le acababa de pasar con su colega. Liv se sentó derecha sobre el tazón, confundida. ¿Era posible? ¡No! Lo pensó y hacía más de 3 semanas que no tenían relaciones sin protección con Kevin. Tiempo suficiente para generar síntomas. Quizás había pasado. ¿No era la mejor siquiera siguiendo su periodo? No, respondió dudosa, insegura. ¿Qué sentís? Preguntó la chica mientras se recostaba contra la puerta del cubículo del baño público. Decidió compartir la situación. Quizás eso la tranquilizaba. Apestosa o no, la dama de nombre extravagante quería ayudar. Olores, todo huele, confesó y cerró los ojos con fuerza, esperando oír que no podía tratarse de un embarazo, que fuera alguna forma de intoxicación, síntoma de alguna enfermedad, algo que se solucionase con lo más barato de la farmacia. Se desanimó totalmente al oír la voluptuosa mujer responder. Amiga. Puede ser, ¿eh? ¿Crees que te acompaña a comprar un té cuando salimos? Con el horrendo eco de los azulejos que forraban el área en cada uno de sus rincones. Más pegada a la puerta, tanto que Livia pudo sentir las vibraciones en sus manos sobre la madera, la señorita preguntó. ¿Sí, amiga? Era posible, por supuesto, no había indicio alguno de que ella fuese infértil. No iba por ese lado la gran sorpresa. Sabía perfectamente cómo ocurrían los embarazos, no exactamente con el Espíritu Santo o la cigüeña. Kevin había parecido molesto por los aromas en el colectivo y, contradictoriamente, no había mencionado nada al respecto, siendo que él había estado fuera unas horas antes. Kevin no podía estar embarazado, pero sí intoxicado o algo por el estilo. Amiga, preguntó Dalila, preocupada por el abundante silencio desde el otro lado de la puertecilla. Livia sintió que hasta recordar y relacionar la extraña situación de la noche anterior y culpar a la cerveza
No era más que parte de una corta etapa de negación. ¿Era un embarazo? ¿Eso le pasaba a una embarazada al beber? La sola pregunta en sus adentros la hizo querer entrar en pánico, pero en un sabio suspiro dejó salir las palabras. Sí, acompáñame, por favor. Subió ambos talones al inodoro y los juntó. Abrazó sus muslos y masticó la uña de uno de sus pulgares. No puedo, pensó asustada. No puedo estar embarazada. Sus planes a futuro, sus viajes, el contradictorio desprecio que sentía por el muchacho, el único que tenía posibilidades de ser el padre. Aquella palabra había hecho un asqueroso eco en sus adentros. Le resultaba imposible asociar a Kevin con padre. Y de nuevo, al repetirla, le hizo más ruido aún. Sabía que, tras aquel día, no lo volvería a ver de la misma forma. Sabía que sus días juntos ya estarían contados, como había pasado antes, una y otra vez con varios muchachos. Se preguntaba con desdicha y algo de vergüenza, una vez resuelto aquel patético asunto de embarazo o no, ¿qué excusa tendría para deshacerse de él?